Hola, bienvenida a esta mi primera edición de podcast Pregúntale al Pastor. Mi nombre es Elías Robles, soy peruano y soy pastor de la iglesia Generación de Fe. Bueno, soy músico, soy cantante, soy productor y bueno, quiero saludarte desde aquí de mi hermoso país, Perú. País donde tenemos una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué más puedo contarte? País donde nos escogieron como la mejor hinchada en el mundial, según la FIFA. Tenemos como producto bandera nuestra gastronomía. Bueno, si eres peruano, me imagino que debes haber probado el ceviche, la causa rellena, el ají de gallina, la papa a la huancaína, que es mi favorita. Y si no eres peruano, espero que hayas tenido la bendición de poder haber probado estos platos riquísimos del Perú. Y bueno, es una emoción para mí compartir un poco de lo que Dios me dio durante muchos años. Creo que Dios me ha diseñado con un propósito y me ha enviado a ser una voz en este tiempo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda. Puedes tomar una taza de café o comer algo donde estés, en la sala, en la cocina, donde te encuentres. Espero que puedas disfrutar este podcast como lo estoy disfrutando yo y podamos compartir y dejemos que Dios nos hable en este momento. Bueno, hoy quiero hablar sobre el origen de la música. Me gustaría que me dejes tus comentarios o preguntas y prometo revisarlas y en lo posible contestarlas. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque creo yo que es un tema que se ha descuidado por mucho tiempo. Se ha perdido la esencia de lo que realmente es adorar a Dios. Muchos músicos cristianos en este tiempo no saben ni siquiera el significado de la palabra adoración. No saben la gran responsabilidad que tienen y el gran encargo que tienen sobre sus hombros. La iglesia está diseñando plataformas de entretenimiento, buena música, un buen show, pero podemos ver muchas cosas externas, muchas cosas que nos llaman la atención, pero Cristo no está en el centro. Es por eso que me he animado a hacer este podcast, no solamente hablando de este tema de música, sino de muchos temas más. Espero que puedas compartir conmigo las sesiones que tengo preparadas, también con invitados, hablando, bueno, potencialmente la música, que es mi punto fuerte, el punto donde yo trabajo ministerialmente. Y creo que hemos dejado a Cristo a un lado en las iglesias. Se han evocado solamente a buscar el tema de que la iglesia pueda verse bien, que pueda venderse bien, pero nos hemos olvidado que Cristo tiene que estar al centro de todo lo que hacemos. Hemos dejado a un lado lo más importante, que es su presencia. Hemos dejado a un lado la razón por la que tenemos un instrumento o un micrófono en las manos. Mira, hemos mejorado mucho técnicamente, hemos mejorado mucho en calidad de sonido, en instrumentos de alta gama, en equipos, y hoy los ministerios de alabanza se volvieron más técnicos que espirituales. Realmente yo he podido ver que las iglesias han evolucionado en equipos. Ahora la tecnología ha avanzado mucho en el tema de la iglesia, y yo no estoy en contra de eso. Más bien felicito a las iglesias que invierten. Yo también tengo mi banda e invierto en eso. Por ejemplo, una de las cosas que estamos usando es el Tollback, y es importante para mí, por ejemplo, ¿no? Con mi banda es importante utilizar a alguien que está pendiente de toda la banda, está pendiente, hablándonos por interno, diciéndonos los cambios, los pases, las canciones que siguen. El hecho de simplemente estar organizados y ordenados es muy importante, pero no debemos descuidar la parte espiritual. Ahora, cada una de esas áreas se han vuelto importantes, se han vuelto indispensables, y es por eso que la valla cada vez está un poco más alta. Cada una de esas áreas se han vuelto, como te decía,
tan importantes que ahora ya no se puede obviar. Ha quedado la valla muy alta para bandas o grupos o iglesias que quieren imitar otros ministerios grandes y lamentablemente no están preparados en equipo, no están preparados en músicos, no están preparados en lo técnico, no están preparados en lo profesional ni en lo teórico, y lo que hacen simplemente es tratar de imitar y lamentablemente muchas veces no les sale bien. Personalmente yo creo en un servicio de excelencia. Mi equipo me ha ayudado a que yo me exija y que pueda trabajar lo que hacemos, el repertorio, con mucha anticipación, preparar muy bien las canciones, preparar muy bien las canciones que me toca cantar, por ejemplo, las tengo que estudiar, las tengo que preparar. Entonces el nivel de exigencia va subiendo y eso es algo muy correcto. Yo creo que mientras nosotros como músicos de iglesia seamos profesionales, seamos prolijos en nuestro sonido, en nuestro repertorio, es muy importante. Yo creo que un músico, según la Biblia, es un músico, como dice la Biblia, una persona separada, que le dé el tiempo al instrumento, que tenga dedicación en el instrumento. La Biblia habla de que los cantantes en el pueblo de Israel eran cantores de cantores, ¿no? Eran maestros de canto, y los músicos, los levitas, eran personas que se dedicaban tanto al instrumento que aún ellos mismos hacían sus instrumentos, prácticamente eran músicos y también eran luthieres. Así que la excelencia para mí, y creo que para todo músico de altar, es muy importante, pero quiero que tú entiendas, y lo he aprendido, me costó aprenderlo, que eso no lo es todo. Hemos permitido, y me incluyo, que el corazón de Luzbel pueda reflejarse en nosotros. He podido ver muchos músicos que solamente lo que quieren es ser visto, que no tienen temor a Dios, no tienen reverencia en el altar, viven una doble vida. Pueden estar viviendo en pecado y a la vez pueden estar en un altar levantando manos santas. Pueden estar hablando cosas que no le agrada al Señor, y con esa misma boca, con esa misma lengua pueden estar alabando y llamando a la iglesia al arrepentimiento. La Biblia dice en Santiago 3:11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Ahora, eso nos hace entender que de nuestra boca no puede salir dos tipos de fuente. De nuestra boca no puede salir agua dulce y puede salir agua amarga, porque tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, no tan solo en el altar, sino fuera del altar. Nuestra batalla, creo que como músicos, es mucho más difícil cuando estamos fuera de la iglesia, cuando estamos bajo del altar, cuando no estamos en el altar, sino cuando estamos fuera del altar. Creo que es nuestra lucha. El origen de la música no empieza aquí en la tierra. La música se origina antes que la humanidad fuera creada. Se dice que es uno de los primeros elementos que Dios creó. Por eso es que la música no puede ser comparada a cualquier profesión o a cualquier carrera. No es lo mismo ser músico, quiero que entiendas eso, a ser un doctor, un abogado, un ingeniero, porque la música nació directamente del corazón de Dios para alabanza de Dios. Ahora, si nosotros recibimos el don de la música, y claro, lo hemos puesto por carrera o por profesión, yo creo que tenemos que tener muy claro que Dios nos dio ese regalo, nos dio ese don para poder tener una gran responsabilidad en la humanidad. Es importante saber eso, y Satanás lo sabe, y lo sabe muy bien. Por eso la Biblia dice que Lucero, que es el nombre de Satanás antes de que se revele, Lucero fue creado y Dios lo puso, dice, en su santo monte. Quiero que recuerdes mucho esa palabra, santo monte. Ahora, él dirigía toda la alabanza. Dice la Biblia que Dios le dio toda la habilidad musical. Él era el ángel más visto de todos. En Ezequiel 28:12 dice:
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Recuerda esa palabra. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Ahora, muchos de nosotros hemos sido diseñados y seleccionados por Dios para no ser músicos de iglesia tan solo, o servir en algún área como multimedia o fotografía o cualquier ministerio que tenga que ver con el servicio y el altar. Claramente hemos sido puestos, escúchame bien, en el santo monte de Dios. Y creo que desde que entendemos eso y desde que yo lo entendí y lo comparto con mi equipo, lo comparto con mis músicos, sabemos realmente en qué lugar estamos, sabemos qué es lo que estamos haciendo y sabemos la gran responsabilidad que tenemos cuando estamos en un altar o el santo monte de Dios. En el altar de cualquier iglesia, en el altar de cualquier loza, en el altar de cualquier auditorio, donde se levante un altar, escúchame bien, donde se levante un altar, eso es o ese es un lugar santo. ¿Recuerdas cuando Dios llama a Moisés? No lo llamó en un templo, no lo llamó en un escenario, no lo llamó en un espacio adecuado para tener una ceremonia religiosa. Lo llamó en medio del desierto. Lo llama en forma de una zarza ardiente y le dice estas palabras: quita tu calzado porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Ahora, te das cuenta que donde se levante un altar, donde la presencia de Dios recaiga, ese es un lugar santo. Y por ende debemos tener el mismo corazón y la misma humildad para servir. Yo he podido compartir con muchos músicos y en diferentes escenarios, en diferentes lugares, en diferentes locaciones, y he podido notar cómo es la calidad del servicio en un estadio o cómo es la calidad del servicio en una loza deportiva, cómo es la calidad del servicio en una iglesia con miles de personas o cómo es la calidad del servicio en una casa de oración con un grupo pequeño de personas. La excelencia muchas veces no es la misma, la forma y el corazón no es el mismo, pero si tú realmente tienes un corazón de Dios, la excelencia va a ser la misma, el servicio va a ser el mismo, sea en un auditorio, sea en un estadio, sea en una casa de oración, sea en tu tiempo de intimidad, le vas a querer dar siempre lo mejor al Señor. Ahora, la Biblia dice y menciona que Lucero hizo bien su trabajo en un tiempo. La Biblia no dice que Lucero hizo un mal trabajo, dice que al inicio él hizo un buen trabajo, pero luego se halló maldad e iniquidad en su corazón. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, todo músico cuando inicia siempre tiene una disposición de servir muy especial. Todo músico cuando empieza tiene un corazón hermoso de servicio. Quiere estar en todas las áreas, quiere tocar guitarra, quiere tocar piano, quiere tocar batería, quiere cantar. Así tú le pongas una pandereta, él lo va a hacer con excelencia, porque tiene un corazón lleno de gratitud. Y quiero que recuerdes por un momento, si tú ya eres un músico de trayectoria o tienes ya muchos años en esta carrera musical, o de repente estás empezando en la música, y quiero que recuerdes por un momento cómo fueron tus inicios. La pregunta es, ¿sigues sirviendo con la misma disposición? ¿Sigues amando el altar? ¿Te sigues sintiendo privilegiado por tener la oportunidad de servir con tus dones y talentos? Porque, ojo, son dones y son
talentos. O sea, nada de eso vino de ti por tu esfuerzo, por tu habilidad, por tu dedicación. Es un don, y un don es un regalo divino. Un talento es algo que Dios en su misericordia nos da. Recuerda la parábola de los talentos. Ahora, la pregunta es, ¿servimos con el mismo corazón como al inicio de nuestro ministerio? ¿Servimos con la misma intensidad? ¿Servimos con el mismo amor? ¿Servimos con la misma gratitud cuando empezó nuestra vida ministerial? Yo recuerdo que cuando empecé en la música, empecé en el ministerio, yo empecé tocando batería, y recuerdo que el maestro de la iglesia me hacía limpiar los platillos, me hacía limpiar las tarolas, me hacía limpiar los tones, el bombo, y yo recuerdo que limpiaba los platillos con limón. Él me hacía limpiar los platillos, ahí debe estar de repente conectado aquel hermano, aquel amigo, y me hacía limpiar los platillos con limón para yo sacarle el brillo a los platillos. Luego le echaba bronce y limpiaba toda la batería, y pensaba que yo iba a tocar la batería después de haber limpiado, pero muchas veces él se sentaba a tocar, y lo que estaba haciendo Dios conmigo era tratando con mi corazón, porque esa misma excelencia, esa misma pasión, cuando yo ya he tenido un cargo en el ministerio, no he dejado de servir con la misma intensidad como me fue enseñado en ese tiempo. Dios utilizó a este hombre para enseñarme obediencia, para enseñarme excelencia. Y hoy, en este tiempo, yo puedo trabajar con un corazón excelente sin haberme olvidado de cómo era yo al inicio. Ahora, yo tengo muchos años en la alabanza, por eso es que me ha tocado compartir con muchos músicos, y he podido ver que muchos de ellos han perdido la dirección y el verdadero propósito. Una vez un músico, claro, no voy a decir su nombre, cuando teníamos que ayudar a cargar unos parlantes porque llegamos a un evento donde se habían retrasado, tenían un problema y no tenían el equipo instalado, habían alquilado un local y había habido un problema con el sonido, así que ellos tenían una hora que cumplir, y los encargados estaban totalmente estresados, estaban totalmente preocupados porque estaban con la hora y no tenían el equipo armado por un inconveniente que ellos habían tenido. Y le dije a este muchacho, ayudemos a colocar los parlantes. ¿Qué te parece si ayudamos a colocar los parlantes, a subir los amplificadores al escenario? Y él me miró y me respondió de una manera que hasta el día de hoy recuerdo. Me dijo esto: yo no estoy para eso. Y me dijo eso, ¿no? Y espero que no demoren, porque yo tengo otra tocada a las 8:30 donde me van a pagar y no puedo perder ese trabajo. Y se fue a la tienda y me dijo: me avisas cuando esté todo listo para sacar mis cosas y probar el sonido. Al decirme no estoy para esto, me estaba diciendo no estoy para servir. Me estaba diciendo solo estoy para tocar y recibir una ofrenda. Me estaba diciendo no estoy para servir. Aquel que me ha dado los dones y los talentos, aquel que me ha dado la economía para comprarme la guitarra, el pedal y todas las cosas que tengo. Eso es lo que estaba diciendo este muchacho. El muchacho no tenía claro lo que íbamos a hacer en ese momento. Él solo pensaba en tener una tocada más, sin ninguna intención de hacer un acto de servicio y mucho menos un sacrificio. Y qué irónico, porque la primera vez que leemos en la Biblia la palabra adoración es cuando Abraham ofrece a Isaac como sacrificio. Eso quiere decir que la adoración va sujeta a un sacrificio, que aún tu carne no sienta o no quiera hacerlo, debemos hacerlo, porque no adoramos por sentimiento, adoramos por decisión. En Isaías menciona este versículo que todo empezó en el corazón de Lucero. Según el corazón que tenemos, será la calidad de nuestra adoración y nuestro servicio también. La Biblia dice esto: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, Lucero no le dio lugar al santo monte de Dios. Él quería levantar su propio monte, su propio trono,
La pregunta es: ¿qué trono estás levantando el día de hoy? Un trono donde Cristo se siente y pueda tener el primer lugar, o un trono donde tu talento, tu don, la inversión de tus instrumentos, que imagino que deben haber costado mucho, y te felicito si tienes una buena guitarra, un buen amplificador, una buena calidad de efectos, yo te felicito. Pero si solo estás dedicando tu don a solo tener economía, porque eso es para otro podcast, si un músico que es cristiano puede trabajar en la música y sustentarse de ello. Y te animo que si has llegado hasta aquí conmigo, puedas compartir este podcast con tu iglesia, puedas compartir este podcast con tus amigos, tus hermanos, y suscribiéndote a mi canal y siguiéndome en mis redes. Me vas a ayudar mucho a que llegue este mensaje a muchas iglesias, a muchos ministros, a muchos músicos. Ahora, he encontrado muchos músicos que salieron lastimados en su corazón por una iglesia, salieron lastimados por un pastor, por un líder o por los mismos integrantes del ministerio, y por eso hoy están tocando fuera de las iglesias, o simplemente dejaron la música teniendo tanto talento y se dedican a otra profesión, o trabajan hasta cacholeando y se olvidaron simplemente de la música. Por ahí tienen sus guitarras, tienen por ahí un piano donde pueden tocar un poco, se acuerdan nostálgicamente algunas canciones, algunos acordes, pero perdieron la intención y perdieron el origen que Dios les entregó, que eran ellos adoradores. Recuerdo que cuando tuve a mi primer hijo me encontraba totalmente desesperado, sin trabajo, sin economía, y encontré un amigo que me ofreció un trabajo reparando poleas para barcos. Una polea es una rueda metálica donde se desliza una cadena y sirve para levantar cosas pesadas. Eso es una polea. Ahora, yo tenía que desarmar las poleas. Ahora, podrás imaginarte que las poleas que venían de los barcos venían totalmente oxidadas, venían con hongos, venían totalmente destruidas por la brisa del mar, y yo tenía que desarmar las poleas oxidadas, tenía que lijarlas, tenía que pintarlas, tenía que armarlas, tenía que sacarle los pernos, desarmarla, y era cajas de poleas por desarmar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, haciendo ese trabajo en una cochera, yo solo, con un celular. Me acuerdo que tenía un celular con MP3 marca Ericsson, Sony Ericsson, que tenía su MP3 con botoncitos, no tenía pantalla táctil ni nada, y ponía mis alabanzas, y mientras escuchaba alabanzas me ponía a desarmar esas poleas. A la semana de trabajo llegué a mi casa, entré al baño a darme una ducha, me miré al espejo, hecho un desastre, miré mis manos heridas, mis manos cortadas, mis manos sucias por la pintura, limpiándome con un líquido para retirar la pintura, con algún algodón que tenía por ahí, tratando de limpiarme las uñas con vergüenza, porque me daba vergüenza que la gente vea mis manos peladas, mis manos cortadas, mis manos heridas, mis manos ásperas. Y cuando miré mis manos me puse a llorar y le dije al Señor: tú no me diste en mis manos talento para yo perderlo de esta manera. Yo le dije: tú no pusiste en mis manos talentos y dones y no quiero perderlos así. Le dije a Dios: ayúdame a recuperar mis sueños. Y Dios hizo una obra poco a poco en mí, y aún la sigue haciendo. En ese momento Dios no me dio un instrumento, me llamaron para trabajar en algún estudio o escuela de música. Lo que hizo Dios fue cambiar primero mi corazón, y es algo que tenía que ser cambiado, porque luego un profeta me dio una palabra que hasta ahora me acompaña en cada momento que yo estoy frente a un escenario y frente a personas. Este profeta me dijo: cuida tu corazón. Porque un corazón que quiere sentarse en el trono y no prepara trono para que Cristo se siente, es un corazón que va a terminar viviendo una doble vida, viviendo resentido, viviendo enojado, viviendo alejado de Dios y viviendo lejos de su monte santo. Quiero regresar a Moisés por un momento,
Porque sí, el primer músico en la Biblia, o registrado en la Biblia, es Jubal. Pero Jubal no fue un hombre que tenía la música dedicada para Dios. Es más, Jubal casi no se le conoce mucho. No se conoce mucho de Jubal, solamente se conoce que es el padre de los que tocan el arpa. El significado de Jubal es corriente o música. Jubal es descendiente de Caín. Y ahora, Jubal y ninguno de los de su familia fueron salvos en el diluvio. Ellos estuvieron antes de que Noé armara todo el arca, y ninguno de ellos, ninguno de sus descendientes subió al arca. Eso quiere decir que Jubal tenía el don de la música, pero no fue un adorador. Así que todos los que le pusieron a su banda Jubal en algún momento, o algún equipo, te recomiendo que lo cambies lo más antes posible. Pero sí puedo resaltar que fue el primer músico. Pero el que recupera la música para la adoración y para el servicio de Dios, ojo, no es David. El que recupera la música es Moisés. Sí, Moisés y su hermana María, luego de cruzar el Mar Rojo, elevan un cántico que Moisés compone, y María empieza a cantar y a danzar con panderos. Ahora, ellos recuperan la música de lo que se usaba para cosas paganas, para la inmoralidad, porque se usaba en ese tiempo la música, dice, en los tiempos de Noé, la gente se daba en casamiento y habían fiestas paganas en todos lados, y donde, claro, se usaba la música y la danza. Ahora, el punto es que Moisés recupera la música y la santifica, porque esto es una verdad que no todos conocen. No existe la música mundana o la música cristiana. Lo que sí tenemos son músicos cristianos, que toda la música que ellos hacen es santa porque viene de Dios. Pero como te digo, eso es para otra sesión de podcast. Ahora, yo me he preguntado por qué el nombre de Moisés trasciende como músico, porque no solo en esa parte, en muchas partes en la Biblia se le relaciona a Moisés con la música, se le relaciona a Moisés con la alabanza y con la adoración. ¿Y por qué Jubal, siendo el primero, no trascendió? ¿Qué hizo Moisés? Esa es la pregunta que no hizo Jubal. Eso nos ayuda a entender cuál es la diferencia de un músico cristiano y un músico que no lo es. Jubal no dejó este mundo, no dejó la corriente de este mundo. Él vivió de la música, era su trabajo, pero solo eso. No le hizo daño a nadie. Jubal no dejó un mal testimonio, no se le menciona en la Biblia como una persona que hizo maldades o calamidades, pero solamente fue un músico y nada más. Se le conoce como parte de la historia de la música, pero no trascendió. Pero Moisés fue un hombre que sí trasciende con la música, y el carácter de Moisés era que él era muy obediente. Ese es el punto importante de un músico y un adorador. Debemos de ser muy obedientes primero a la voz de Dios y ser personas sumamente sujetos y humildes en un ministerio al lado de un pastor. Ahora, dice la Biblia que él vio la señal de la zarza, dice que él vio una gran visión, es lo que dice, y caminó en la visión. Eso es algo muy importante. Moisés camina en la visión, y cuando estuvo parado en el desierto con una zarza que le hablaba y le decía: quita tu calzado porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Él se quitó el calzado, y en ese tiempo, escúchame bien, el calzado servía de testimonio en Israel. Si gustas puedes buscarlo en Ruth capítulo 4 versículo 7. Te voy a contar esto. Como no había notario en ese tiempo para hacer un contrato o alguna confirmación legal, lo que dice la Biblia en Ruth es que uno se quitaba el calzado y uno se lo daba a otro, y eso, dice la Biblia, servía de testimonio en Israel. Cuando Dios le dice a Moisés: quita tu calzado, le está diciendo: quita todo lo de valor que tienes, quita todas tus posesiones o todo lo que te haga
o que haga en ti enorgullecerte, quita tu carrera, quita tus estudios, quita tus instrumentos, quita todo lo que te costó, porque si quieres estar en este monte santo, tienes que saber que nada de lo que tienes es tuyo, de nada o nada de lo que tú has conseguido es tuyo, nada te pertenece. Y Moisés, él en forma muy humilde y de mucha sumisión, él se postra rostro en tierra, como te digo, en señal de humildad, en señal de respeto y en señal de que Él es nuestro dueño. Porque sí, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro Señor y debemos de servirlo con la excelencia que Él merece. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés levanta simplemente una simple vara, con la vara con la que trabajaba humanamente y se ganaba. Porque sí, dice la Biblia que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. O sea, mejor dicho, estaba trabajando en la empresa de su suegro para poder alimentar a su familia. No sé si tal vez algunos de nosotros nos comparamos con Moisés, pero yo me comparo con él, haber ido a trabajar a muchos lugares donde no tenía nada que ver con la música, y eso era mi vara. Y cuando Dios le dice: ¿qué es lo que tienes en la mano?, él dice: tengo esta vara con la que yo trabajo y hago este recurso para mi familia. Y Dios bendice la vara. Con esa misma vara con la que pastoreaba ovejas y proveía a su familia, es la misma vara que usa para abrir el Mar Rojo y liberar al pueblo de Israel. Lo más impresionante es que cuando se abre el Mar Rojo con esa vara, cruzando el Mar Rojo, los carros del faraón quedan sumergidos en las aguas, y Moisés y María y todo el pueblo de Israel, los miles de israelitas, estamos hablando de miles y miles y miles de israelitas, levantan ese hermoso cántico. ¿Qué es lo que tienes hoy? Tal vez tienes mucho o tienes poco talento. Tal vez tienes un equipo tremendo de músicos o equipo tremendo de instrumentos, o simplemente tienes una guitarra, o tal vez estás esforzándote para comprar un instrumento. Pero quiero decirte que no es importante lo que tienes el día de hoy. Lo que importa es que Dios quiere usarte hoy. Dios quiere usarnos el día de hoy. No quiere esperar mañana, o no quiere esperar que tengas la capacidad o que tengas algo necesario o importante para usarte. Con lo que tú tienes, con el deseo de servir, con las ganas de servir con excelencia, con eso Dios quiere usarte. Lo más importante es que no pierdas el corazón humilde, no pierdas la excelencia para poder servir. Recuerda que si estás empezando, termina tus días sirviendo de la misma manera. Y si tienes una larga trayectoria en el ministerio, recuerda cómo empezaste y restaura tu vida y vuelve al inicio. Quiero cerrar este podcast diciendo que lo que debemos cuidar y lo más importante para un músico, para un salmista, para un adorador, no es nuestro instrumento. No debemos cuidar nuestra perfección en técnica o nuestra capacidad musical, porque como músicos sabemos que tenemos que tener cuidado de las cuerdas. Por ejemplo, cambiamos de cuerdas cada 2 meses, cambiamos de cuerdas, mandamos a calibrar nuestra guitarra, nos preocupamos por tener buenos parches en la batería, buenos micrófonos, que los cables estén bien, que no hagan ningún ruido. Pero escúchame, eso sí es importante, pero eso no es lo indispensable. No necesitamos tener las últimas secuencias o tener el equipo último que pueda haber salido, o la última puesta en escena, como iglesias que podemos ver en YouTube, o escenarios o plataformas que podemos ver en YouTube y nos hacen soñar. Escúchame bien, eso es importante, pero no es indispensable. Lo primero que tenemos que tener es un corazón como el de Moisés, lleno de humildad, que él tenía simplemente una vara sencilla, mejor dicho, un pedazo de madera, y ese pedazo de madera se convirtió en un arma poderosa en las manos de Moisés, no porque él tenía la capacidad, porque la Biblia dice, es más, que era tardo de palabra. Por si acaso, no es que era tartamudo, algunos piensan que era tartamudo, no era tartamudo, sino que Moisés estaba desactualizado. O sea, él no hablaba ya el idioma de lo que hablaba allá en Egipto, había perdido por el desierto. Y muchas veces nosotros como músicos, he conocido a muchos músicos que han dejado de servir y se sienten desactualizados, como que los jóvenes han pasado la valla del talento, han pasado la valla de la creación, y los músicos antiguos se sienten, por no decirlo así, pero se sienten un poco desactualizados y les da temor volver a tocar. Quiero decirte que Dios te va a actualizar y va a usar a otras personas para ayudarte a que sean tus puntos de apoyo. Moisés tuvo a Aarón, Moisés tuvo a María,
para que lo ayudaran a cumplir el ministerio. Créeme que Dios te va a rodear, si tú tienes la disposición, te va a rodear de personas que te van a ayudar a que tú puedas crecer en el ministerio. Como te digo, lo más importante es poder tener la humildad y la obediencia, un corazón que aunque estaba pasando por desierto, Dios le dio una nueva oportunidad de volver a empezar. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo el día de hoy. Te está dando la oportunidad de volver a empezar. Dios te está dando la oportunidad hoy de empezar otra vez, de cambiar tu corazón. Un corazón que tenga excelencia, un corazón que tenga humildad, un corazón que Dios pueda notar un servicio, una humildad, y pueda decirte, eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Escúchame, un corazón que tú puedas decir, estoy apto para subir al monte santo, no porque puedes tener talento, sino porque quieres servir al Señor con todo y contra todo. Eso es lo más importante. Escúchame bien, cuando tú estés en un altar, recuerda que no estás en una tarima de madera o no estás en un lugar donde simplemente te falta equipos de sonido, te faltan luces y por eso no lo reconoces como un altar. Donde se levanta un altar es el monte santo de Dios. Dios está buscando corazones que no compitan con Él. Dios está buscando corazones que estén dispuestos a preparar trono para Jesús, a preparar trono para que Él se pueda entronar. En Apocalipsis 4:20, si no me equivoco, no lo tengo apuntado, pero lo voy a poner ahí. Dice que Él está a la puerta llamando. Y lo más irónico es que muchas veces estamos haciendo nuestros servicios, nuestros cultos, nuestras reuniones, y Jesús está fuera de eso, tocando y diciendo, ¿cuándo me vas a dejar entrar para poder dar de comer y sentarme a la mesa y compartir con la iglesia? Dice que Él está a la puerta tocando. Si alguno oye su voz y le deja entrar, Él entrará con nosotros y cenará con nosotros. ¿Estás oyendo la voz de Dios el día de hoy? Deja que Dios entre a tu ministerio, deja que Dios entre a tu iglesia, deja que Dios entre en donde tú estás trabajando, en el ministerio, en el área que tú estás trabajando. Deja que Dios tome el primer lugar. El propósito de Dios es que Jesús sea entronado, que Jesús sea coronado en medio de nuestra alabanza. Recuerda que Dios no busca a los perfectos, Dios perfecciona a los dispuestos. Y Dios te quiere usar. Así no seas perfecto, pero tú estás dispuesto, Dios te quiere usar. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.